Señor, te quiero dar gracias por esta tarde. Te quiero agradecer mucho, Dios, porque creo, Señor, que todas las personas, Dios, que tienen la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor, el día sábado, el día domingo, en una vigilia, Señor, o en cualquier evento que tú nos pongas, Señor, es una bendición, Señor, porque esa persona es un instrumento de parte tuya, Dios. Y te doy gracias porque esta tarde, Señor, tengo la oportunidad, Dios, de poder compartir, Señor, a cada uno de los que aquí estamos, Dios, tu palabra, Señor, pensando, Señor, y teniendo muy claro, Dios, que cada una de las personas que aquí están, Señor, han venido es por ti, Dios, y me incluyo, Señor, hemos venido por ti, hemos asistido aquí es por ti, Señor, no es que hemos venido de una forma tradicional o de una forma monótona, un día más, un sábado más, Señor, sino que tú siempre nos quieres hablar, Señor. Y es decisión de nosotros, Dios, es decisión de cada hombre, de cada mujer, que sus oídos estén atentos, que nuestro corazón, que nuestra mente esté atenta a escuchar tu voz, Señor. Porque no es un secreto para nadie, Dios, que vemos tantas cosas que suceden, que las vemos, que las oímos a diario, Dios. Entonces nosotros necesitamos estar conectados contigo, escuchar tu voz, Dios. Necesitamos, Dios. Te pido, por favor, Dios, que esta tarde tú puedas bendecirnos, Dios, tú puedas derramar tu bendición, tu presencia, tu unción, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, porque tú tienes propósitos con nosotros, Dios, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Por eso te doy gracias, Dios, por esta tarde, por eso te agradezco por estar aquí, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, y ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Listo, entonces el tema de esta tarde se llama Necesitamos más a Cristo, ¿ya? ¿Cómo se llama el tema de esta tarde? Necesitamos más a Cristo. Y yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a Cristo, ¿no es cierto? ¿Amén o no amén? Pero necesitamos más a Cristo, ¿sí? Necesitamos más a Cristo. Les tengo noticias. Si alguien piensa que ya tiene a Cristo en su vida y que ya está ahí, está bien, le felicito, pero yo necesito más a Cristo. Yo necesito más a Cristo y espero que también cada uno de ustedes sea líder o tenga el encargo que tenga. Necesitamos más a Cristo, necesitamos más y más y más a Cristo. Y hay una canción que dice necesitamos más a Cristo 24,315 veces. Es una canción que despuesito le vamos a poner, pero necesitamos más y más a Cristo. Y para esto quiero que por favor abramos la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Hebreos. Y este libro de Hebreos es un libro muy, muy fuerte y a la vez también nos nutre mucho para la vida de una persona. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. ¿Sí? ¿Ya alguien tiene? Hebreos capítulo 6, 1 al 3. Vamos a leer, dice así. A ver, yo tengo la nueva versión internacional. Voy a leer en esa, ¿ya? Si alguien tiene otra versión, pues tienen el mismo concepto, el mismo significado. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 al versículo 3, pongámosle mucha atención. Dice, escuchen, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. ¿Sí? Hebreos capítulo 6, si estamos bien, capítulo 6, versículo 1 al versículo 3 acabé de leer. ¿Ya? Y vamos a leer ahora el versículo 11 al versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 11 al versículo 12. Dice,
Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. El versículo 12 dice, aquí dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Ya? Pero el versículo 1 hay algo que es muy importante y que quiero que podamos leer esas palabras que dice, avancemos ¿hacia qué dice? Hacia la madurez, ¿ya? Y por eso digo, el tema le pusimos necesitamos más a Cristo. ¿Y por qué puse este tema necesitamos más a Cristo? Y no es nada, por si acaso, en contra de alguien o en contra de alguna persona, para nada de eso, sino que aquí dice avancemos hacia la madurez. ¿Y por qué estamos hablando de este capítulo? ¿Por qué estamos hablando de esta versión? Porque nosotros, hermanos, tenemos que analizar, nosotros tenemos que pensar en el mundo que vivimos, pero más que todo en el país en el que vivimos. Y creo que para ninguno de nosotros esta noticia es nueva, sino que es una noticia repetitiva y que ya hemos visto tantas veces, y que el país pasa inseguridad y que el país pasa tantas cosas y que esto, que lo otro. Pero la cuestión es que nosotros queremos que todo cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Y vuelvo y repito, para nadie esto es un secreto. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Y hay unos capítulos anteriores que dice que mientras uno es un niño, dice que no le pueden dar un alimento sólido, no le pueden dar un alimento consistente, no le pueden dar un alimento ya más que la leche. Y eso está en el libro de Hebreos. Y me llama mucho la atención esto porque es como que Dios nos dice, ¿hasta cuándo quieren seguir recibiendo leche? ¿Hasta cuándo quieren seguir recibiendo lo que se le da a un bebé? ¿Hasta cuándo? Y aquí nos está diciendo que tenemos que avanzar hacia la madurez. Aquí nos está diciendo que tenemos que nosotros despertar. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos pensar. Esto que les voy a decir, nunca en mi vida pensé decir, nunca, créanme, nunca. Pero aquí nos está diciendo que debemos pensar en nuestro futuro. Y es interesante esto porque nosotros muchas veces no pensamos eso. Y es increíble y es algo tremendo porque en unas enseñanzas que hemos estado recibiendo con el pastor David, he meditado mucho en lo que él nos dice y he reflexionado y dice que nosotros, cuando nosotros no estamos firmes, cuando nosotros no estamos determinados en el camino de Dios, los que tenemos hijos, ¿qué es lo que esperamos de nuestros hijos en el futuro? Ahora, no solo para los que tenemos hijos, sino que también para los que no tengan hijos, los que sean solteros, ¿qué es lo que estamos sembrando en lo que hay a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que estamos nosotros transmitiendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando a los que están a nuestro alrededor? Porque muchos de aquí me dirán, yo no tengo hijos. Pero ¿qué es lo que estamos en ellos sembrando? ¿Qué es lo que estamos en ellos compartiendo? Y aquí la palabra de Dios dice que avancemos hacia la madurez. Que nosotros avancemos hacia la madurez. Ahora, miren, hay una canción, como les decía al inicio, que tiene las siguientes frases. Dice, cuán ligero señalamos, juzgando sin todo saber. Hablar sin pensar hace tanto mal. Nos herimos cada cual. Este es un mundo tan caído. No se supone que esto fuera así. Si pudiéramos vernos diferentes, cambiaría nuestro vivir. Somos quebrantados. Cristo
es necesario. Cristo es necesario. Ahora, ¿cuál es la novedad de esto? La novedad es que en la actualidad nosotros seguimos viendo cosas incoherentes en la iglesia. Nosotros seguimos viendo actitudes incoherentes en la iglesia. Nosotros seguimos viendo acciones incoherentes en la iglesia. Nosotros seguimos actuando como bebés. Nosotros seguimos actuando como niños. Y nosotros seguimos actuando de una forma inmadura. Y es tenaz porque el versículo 11 y el versículo 12 dice, más bien dice, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Las promesas se van a cumplir, las promesas se van a dar en nuestras vidas cuando nosotros dejemos, como dice aquí, o avancemos hacia la madurez. ¿Qué es lo que decía el versículo 1? Decía, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, sino que dice, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Y esto es como que nos llama a madurar, nos llama a pensar seriamente, nos llama a reflexionar. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestros caminos? ¿Cómo estamos nosotros andando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra vida en lo secreto? ¿Cómo es nuestra vida en lo público? ¿Sí o no? Esto hace unas semanas habían hablado de la integridad y a mí me quedaba pensando porque nosotros en la iglesia somos unos, pero donde nadie nos ve, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Donde nadie nos ve, en la casa, en el trabajo, o donde nadie nos ve, ¿cómo somos? Y esto nos lleva a reflexionar, esto nos lleva a meditar. Lo que dice aquí en la palabra del Señor, que avancemos, que caminemos hacia la madurez. Y esto me recuerda mucho a la historia de Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés estuvo en Egipto? Moisés fue criado por la hija del faraón, ¿no es cierto? Y dice que fue instruido en toda la enseñanza de la nación de Egipto. Pero él tuvo un camino que elegir. Él tuvo una decisión que tomar, ¿verdad? Y la decisión era vivir en el palacio del faraón, seguir en el camino de Egipto o sufrir siguiendo a Cristo. ¿No es cierto? Porque en el palacio real, ¿qué le esperaba a Moisés? Seguramente él iba a ser el segundo más importante o iba a ser el sucesor del faraón, ¿no es cierto? Y comodidades y riquezas y tantas cosas. Pero si es que él en cambio decidía irse a su pueblo, ¿qué le esperaba? Ser pastor de ovejas, de pronto vivir en una cabaña y tantas cosas así. Pero él tenía algo muy firme. Y vamos a leer en Hebreos mismo, Hebreos del capítulo 12, el versículo 2. El siguiente, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba,
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús. Moisés tenía muy claro que los sufrimientos que él tenía que pasar no iban a ser eternos, iban a ser momentáneos, porque la recompensa de seguir a Jesús, de mantenerse en Jesús, era superior. Y muchas veces nosotros, como digo, no pensamos en eso. Muchas veces nosotros se nos olvida pensar en nuestro futuro y nos olvidamos que los que estamos hoy aquí, los que estamos hoy en este presente, somos una pieza clave, somos una pieza importante para los que vendrán después, para los que vendrán mañana, para los que vendrán en el futuro. Qué tremendo eso, que muchas veces nosotros no pensamos eso, que muchas veces nosotros no analizamos eso. Pero ahora pensemos si nosotros seguimos actuando, si nosotros seguimos comportándonos de una forma inmadura. ¿Qué es lo que vamos a sembrar? ¿Qué es lo que qué legado vamos a dejar a los que vengan atrás de nosotros? Y muchas veces nosotros, ¿qué podemos exigir o qué nosotros podemos hablar si nosotros somos los que estamos dando un mal ejemplo en este tiempo presente? Si nosotros somos los que no estamos sembrando para el futuro, si nosotros somos los que estamos caminando o si nosotros estamos andando hacia lo que dice la Biblia, hacia los fundamentos de la antigüedad y no pensamos caminar hacia la madurez espiritual, hacia la madurez que el Señor quiere. Y ese es un desafío para la iglesia. Eso es un desafío para la iglesia. ¿Por qué es un desafío? Porque muchas veces nosotros no queremos pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Venir a la oración los sábados y soy líder y soy lo que sea y no vengo un sábado. No me he subido aquí a juzgar ni tampoco voy a señalar, pero tenemos que pensar, tenemos que meditar. Y eso nos lleva a una reflexión. No recuerdo en cuál versión era, o si era un capítulo antes, pero decía que ustedes, ya deberían estar enseñando, ustedes ya deberían estar como que en otro nivel, algo así. Pero es como que no va a pasar eso hasta que nosotros queramos avanzar hacia el camino de la madurez. Ahora, ser maduro no significa que ya voy a caminar sin reírme, voy a caminar serio, sin saludar a nadie. No. Significa que le quiero y que anhelo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón y con toda mi disposición hacer la voluntad de Dios, servirle a Dios, conocerle más a Dios. De que tengo debilidades, de que tengo tantas cosas, las tenemos, pero de que quiero caminar hacia la madurez, de que quiero hacer lo que Dios quiere que haga, de que me propongo y de que me dispongo a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y para eso, como digo, es un llamado de atención a la iglesia, de hacer lo que hay que hacer, de cumplir con lo que debemos cumplir. ¿Cuántas veces nosotros estamos no haciendo lo que somos llamados a hacer? Y nosotros caemos y pensamos que estamos bien al juzgar a los demás, al criticar a los demás, al ver las fallas de los demás, a medir las costuras de los demás. Y nosotros creemos que estamos bien. Y eso no es la madurez. Eso no es lo que nos enseña la palabra. Por eso digo, necesitamos más a Cristo. Necesitamos más a Cristo. Necesitamos más a Cristo.
necesitamos más a Cristo. Yo necesito, créanme, muchísimo a Cristo. Yo necesito demasiado a Cristo. Y quisiera que eso también sea las frases de cada uno de los que estamos aquí esta tarde. Necesito más a Cristo. Necesito más a Cristo. El día que cuando Cristo venga, ahí creo que vamos a decir, ya no necesito a Cristo. Pero ahora necesito más a Cristo. Necesito más a Cristo, el casado, el soltero, el cualquier persona. Necesito más a Cristo. Necesito más a Cristo. Porque ahora como que esta frase ya no la decimos y ahora decimos lo contrario, ¿no? Es como que tal vez no lo decimos, pero demostramos, ya no necesito a Cristo. Ya he llegado a falso. Necesitamos más a Cristo. Necesitamos más a Cristo y más a Cristo. Necesitamos 24,315 veces a Cristo. No una sola vez, necesitamos más y más a Cristo. Y vamos a leer también Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. ¿Quién se acuerda de la historia de Samuel? Primera de Samuel capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue llamado por Dios? Yo pienso que Dios todos los días nos está llamando a sí mismo. Yo pienso que el Señor Jesús todos los días nos está convocando a sí mismo, todos los días nos está llamando. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común, escuchen lo que dice aquí, y miren esto que esto es, ojalá que también nos pase esto. Y dice, no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Ahora, les digo una cosa, si es que en el tiempo actual fueran frecuentes las visiones y sería normal escuchar la palabra de Dios, sería diferente en nuestro país, ¿sí o no? Sería diferente en nuestra nación, ¿sí o no? Sería diferente, pero es que no es diferente. Entonces no podemos decir, yo ya no necesito a Cristo, yo sí necesito a Cristo. Tenemos que decir como iglesia, necesitamos a Cristo, porque solo cada uno sabe cómo es su vida. Solo cada uno sabe si aún hay envidia, si aún hay diferencias, si aún hay desacuerdos. Y por eso decía la vigilia de ayer, cuando uno ora, está en una vigilia, le pide a Dios lo que no puede sacar y Dios le ayuda. Y Dios interviene ahí y Dios obra ahí en lo que uno no puede hacer. ¿Cuánta rebeldía hay en nuestra nación a las autoridades? Y por eso digo, necesitamos más a Cristo. Aún hay entre cristianos, entre mismos hermanos, hay divisiones, hay distancias, hay distanciamientos, hay falta de perdón, hay falta hay resentimiento, hay distancias. Entonces no podemos decir que no necesitamos a Cristo, necesitamos a Cristo, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo 24,315 veces, necesitamos a Cristo, lo necesitamos. Dice, no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Elías estaba quedando ciego, dice el versículo 2. Un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y bueno, vamos a saltarnos al versículo 11. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de él y su familia.
aquí nosotros tenemos que saber que el Señor nos está llamando, que el Señor nos está llamando a que le busquemos, a que Él nos está llamando, como que Él nos dice, me necesitas a mí, me necesitas, me necesitas, me necesitas. Y yo sí le he dicho a Dios, y sigo pensando así, le he dicho, quiero ir en ese camino de la madurez. Y vuelvo y repito, no una madurez donde ya me vuelva como algo que ya me voy a caer de la madurez, no, no nada de eso, porque esa no es la madurez, no, sino más bien que yo me determine y que decida hacerle y obedecerle a Dios en lo que sé lo que tengo que hacer, en lo que sé lo que es su voluntad. Esa pienso que es la madurez, no, el de obedecerle a Dios, el de hacer lo que Dios quiere que hagamos, el de cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos que hay adulterios en los matrimonios? ¿Cuántas veces escuchamos que hay tal vez deshonestidad en la iglesia? Tantas cosas, ¿no? Escuchamos tantas cosas así, pero nosotros al buscar al Señor y decirle necesitamos más a Cristo, entonces podremos cumplir lo que Él quiere que nosotros podamos cumplir. Ahora, muchos de nosotros, como les decía, podemos pensar y decir, ¿por qué necesito más a Cristo? ¿Por qué necesito más a Cristo? Pueden haber muchos motivos, créanme, miles de motivos, y que quisiera que en este momento podamos meditar, que podamos reflexionar. Muchos motivos, como por ejemplo uno podría decir, mis hijos, mis papás, mi mamá, mis hermanos, o a otros motivos. Pero yo decía, mi motivo principal de decir necesito más a Cristo, ya muy aparte de cualquier cosa, yo decía, es mi propia vida. Es mi propia vida. Yo necesito más a Cristo muy aparte de cualquier cosa que me rodee o de lo que venga atrás mío que es importante. Yo decía, necesito más a Cristo, es por mí mismo, decía. Es porque por mí mismo, por mi propio bien, es por mi propia salvación, es por mí mismo. Y eso quiero que cada uno de ustedes reflexione en eso. Necesito más a Cristo. Más que lo secundario o cualquier cosa, necesito a Cristo es porque Él es, dice la Biblia, dice que te ungió Dios tuyo, dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y yo me he puesto a pensar y digo, yo quiero que ese gozo que dice la Biblia, que el óleo de alegría repose sobre mí al estar dependiente, al estar necesitado de Cristo. Muy aparte de ser un líder, de tener una célula, de cualquier cosa que sea ahora o que llegue a ser, muy aparte de eso, que sería un regalo, una bendición y que digo gloria a Dios y muchas gracias y si me pasa, amén, amén, amén. Pero muy aparte de todo eso es tener a Cristo conmigo, caminar con Cristo conmigo, tener el gozo, el óleo de alegría que dice la Biblia sobre mi vida, que es tener a Cristo. Que es tener a Cristo conmigo, que es caminar con Cristo, que es tener a Cristo conmigo. Y por eso, que todos podamos reflexionar, que todos podamos decirle al Señor, necesito más a Cristo, necesito más a Cristo, necesito más y más y más a Cristo. Y quiero conocerle más y anhelo servirle más y anhelo conocer más su palabra, conocer más su voluntad, escuchar su voz, ser dirigido por Él. Incluso cuando ya no tengo que hablar, quedarme callado por Él, lo que sea, pero que sea por conocer más a Cristo. Que sea por conocer más a Cristo. Y Cristo está disponible ahí. Y Jesús está dispuesto a darnos más de Él. Y con un solo propósito, con un solo objetivo, que es dar de ese Cristo a los que nos rodean, a los que están a nuestro alrededor.
¿Por qué muchas personas ya no creen? ¿Por qué muchas personas ya no anhelan a Cristo? Es porque la iglesia se ha conformado con decir ya no necesito más a Cristo, y sí necesitamos más a Cristo. Con esto quiero terminar. Recientemente hubo aquí en la iglesia un curso de apologética. ¿Quién se ingresó al curso? ¿Quién se inscribió al curso de apologética? A ver, levante su mano. Al curso de apologética, las señales del fin. A ver, levanten su mano. Miren cuán poquitas manos. Cuán poquitas manos. Entonces, ¿necesitamos más a Cristo, sí o no? Necesitamos más a Cristo. ¿Qué nos está pasando? No sé, pero yo sí necesito más a Cristo. ¿Y saben qué? El que estaba enseñándonos, porque es importante, nos estaba enseñando. Y siempre es importante y es bonito escuchar y aprender, porque uno recibe algo nuevo, uno aprende algo nuevo. Perdón por repetir, uno aprende algo nuevo. Y él decía, muchas veces nosotros nos hemos olvidado del premio supremo, de lo hermoso, de lo maravilloso que va a ser cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. No sé si ustedes han visto cuando juegan, cuando hay conciertos o cuando hay un partido de fútbol o cuando hay algún evento que lanzan pero una pirotecnia así, pero ¿se han visto? Cuando hay conciertos, ahora que fue recientemente un concierto aquí en el Estadio Atahualpa, pero así una pirotecnia, pero enorme, enorme, de todos los colores y que no deja de sonar y que no deja de parar y que tanto suena y tanto suena. Él decía, así nosotros debemos de esperar el regreso de Cristo. Así nosotros debemos de estar anhelando el regreso de Cristo. Así nosotros debemos de estar esperando y necesitando el regreso de Cristo. Pero muchas veces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo contrario a eso? ¿Cuál es nuestra actitud? Estamos desanimados, estamos por poco ya muertos en vida, cuando eso no debería ser así. Nosotros deberíamos estar anhelando el regreso de Cristo, y para mí eso fue como que un golpe, fue un despertón. Digo, claro, si Cristo va a venir por su iglesia, si Cristo va a venir por nosotros, entonces debemos ser las personas que más debemos estar con gozo, con alegría, con esa actividad de poderle servir, de poderle buscar, de poder conocer más a Él, porque el Señor un día va a venir. Porque el Señor un día va a venir por nosotros. El Señor va a venir un día por nosotros. Y que Él nos encuentre necesitados de Él. Que Él nos encuentre sedientos de Él. Necesitados de Cristo. Necesitados más y más de Cristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie.